Con la tragedia del sumergible que exploraba los restos del Titanic, la historia ha cobrado relevancia. Por eso, hoy te contamos un resumen de las verdaderas historias tras las víctimas del Titanic, quienes sobrevivieron, cómo lo hicieron y qué fue de sus vidas. Abrocha tu cinturón y disfruta de este episodio exclusivo de Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. El 14 de abril de 1912, el Titanic se hundía en las aguas del Océano Atlántico. 85 años más tarde, en 1997, James Cameron contaba una historia de amor a bordo del transatlántico más grande y seguro jamás construido. Una película que arrasaba en taquillas y se convertía en una de las más galardonadas e impactantes de la historia, conquistando a todos los cinéfilos del mundo. Para celebrar el 25 aniversario, James Cameron reestrenó en los cines la nueva versión en tercera dimensión de Titanic para que el público vuelva a disfrutar de grandes rostros del mundo del cine como lo son Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, entre muchos otros. Pero, ¿quién fue realmente Rose en la historia original del Titanic? Te tenemos malas noticias. Rose y Jack nunca existieron. Por desgracia, la romántica historia de amor no ocurrió de verdad. Ni siquiera sus personajes cobraron vida. Todo fue una invención para crear un romántico momento en el Titanic. Rose fue una inspiración con la artista Beatrice Wood por parte de James Cameron para crear a un personaje que no tiene nada que ver con el barco. Todo ello viene de un momento en el que el director de cine estaba leyendo la autobiografía de la cantante durante el desarrollo de la producción y acabó por plasmar aspectos como, por ejemplo, el amor de la mujer por el arte o su familia adinerada. Por parte de Jack, había un pasajero a bordo que se llamaba J. Dawson, unas iniciales que muchos la relacionaron con el protagonista como Jack Dawson. Pero lo cierto es que esa inicial correspondía a Joseph y su historia era totalmente diferente al personaje de DiCaprio. Contrario a los grandes protagonistas de la película de James Cameron, otros personajes del largometraje sí son reflejo de personas que existieron en la vida real. Este es el caso de los dueños de Macy's, Isidore e Ida Strauss, quienes decidieron permanecer en el barco para ceder sus puestos en el bote a mujeres y chicos. La aristócrata Margaret Brown, más conocida como Molly, a la que dio vida en Titanic la actriz Kathy Bates. El fundador de la naviera White Star Line, J. Bruce Smiles, al que interpretó Jonathan Hyde. El primer oficial del crucero William Murdoch, de quien hablaremos con detalle más adelante, quien pese a que en el film se suicida, en realidad no se sabe cómo dejó este mundo. El capitán Edward Johann Smith y el arquitecto del Titanic Thomas Andrews. El suceso del 14 de abril de 1912 marcó a toda una generación por el trágico accidente que tuvo lugar en alta mar. El Titanic, que marcó su inicio en Belfast, Irlanda, iba a dirección Nueva York cuando se chocó con un gran iceberg. Según se pudo saber, a bordo del transatlántico iban 2.225 personas, incluidos los 900 miembros de la tripulación. De ellos, solo sobrevivieron 712 personas, contando pasajeros y tripulación. ¿Y qué pasó con los difuntos del Titanic? Pues tras la identificación de los cuerpos, 129 cuerpos fueron llevados al cementerio no convencional Fairview Lawn. 29 de ellos fueron enterrados en un cementerio católico situado en Jerusalén, y 10 fueron llevados al cementerio judío de Baron de Hirsch. Los restantes que hallaron fueron entregados a sus familiares o enterrados en el mar. Fueron años de búsqueda, pero no fue hasta 73 años más tarde, concretamente el 1 de septiembre de 1985, cuando se halló el transatlántico en una investigación secreta de la Armada estadounidense. Fue el oceanógrafo Robert Ballard quien descubrió por accidente dónde se encontraba el Titanic y desde mediados de los años 90 han sido saliendo a la luz más detalles de esta fría historia. El rápido deterioro de algunas de sus partes impactó mucho a las personas que llegaron a visitar el lugar de los hechos tan solo 15 años después. Con el paso de los años, el crucero ha ido consumiéndose por las bacterias marinas. Eva Hart tenía 7 años cuando embarcó en el Titanic y 91 cuando falleció. Fue la última superviviente con recuerdos de la tragedia en dejar este mundo. Recordaba que tras el impacto con el iceberg, su padre salió de su camarote de segunda clase para ver qué había ocurrido y cuando regresó, sin decir palabra, las hizo subir a ella y a su madre de inmediato a cubierta. Me hizo subir a un bote y me dijo que fuese una buena chica y no soltara la mano de mi madre. Entonces me di cuenta de que él no venía con nosotros y de que no volvería a verlo. También les dio su abrigo, en cuyo bolsillo se encontraba la única carta conservada escrita a bordo del barco el día del hundimiento, y que en 2014 se vendió en subasta. Hart recuerda oír a la orquesta del barco tocando el himno Cerca de ti, Señor, en los momentos finales del Titanic. Vi hundirse ese barco. No cerré los ojos, no me dormí. Lo vi, lo escuché y nadie podría olvidarlo.
Puedo recordar los colores, los sonidos. Lo peor que puedo recordar son los gritos. Parecía como si una vez que todos se hubieran ido, ahogados, el mundo entero se detuviera. No había nada. Solo ese silencio terrible y mortal en la noche oscura con las estrellas en lo alto. Después de ser rescatadas por el Carpathia, Eva y su madre regresaron a Gran Bretaña. La chica continuó teniendo pesadillas de aquella noche hasta la partida física de su madre en 1928. Eva tenía solo 23 años y decidió entonces enfrentarse a sus miedos embarcándose en un barco y encerrándose en su camarote durante 4 días hasta que dejó de tener pesadillas. Falleció en 1996 a la edad de 91 años, siendo una de las últimas supervivientes del Titanic. Frederick Fleet era uno de los vigías de servicio de la fatídica noche en la que el Titanic se hundió. Fue él quien vio el iceberg y dio la alarma, algo que pagaría muy caro puesto que fue visto como sospechoso por no haber estado lo bastante atento. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Como declaró en las investigaciones oficiales, si él y su compañero hubieran tenido binoculares a su disposición, podrían haber visto el peligro mucho antes. Después del suceso, siguió trabajando en navegación marítima y terminó sirviendo en el Olympic, el hermano mayor del Titanic, durante los años 20 y 30. Nunca se recuperó totalmente de la tragedia que había vivido y en los últimos años de su vida cayó en una depresión crónica, que se acentuó con su precaria situación económica y finalmente con la pérdida de su mujer en diciembre de 1964. Al cabo de pocos días se ahogó en el jardín de su casa a los 77 años. Al contrario que Margaret Brown, Violet Constance Jessop se ganó el título de señora insumergible por una razón muy explícita. No solo sobrevivió al accidente del Titanic, sino que también a los de sus naves hermanas, el hundimiento del Britannic en 1916 durante la Primera Guerra Mundial y a un choque a bordo del Olympic en 1911. Por ese motivo se le dio también el apodo poco halagueño de Reina de los Barcos Hundidos, aunque el incidente del Olympic no terminó en desastre. Violet tenía 24 años cuando embarcó en el Titanic como azafata, y en la noche del hundimiento se le ordenó subir a la cubierta para ayudar en las tareas de salvamento antes de subir ella misma a un bote salvavidas. Al empezar la Primera Guerra Mundial, se unió a la Cruz Roja Británica y fue asignada al Britannic, la más joven del trío de naves hermanas, que había sido reconvertida en un barco hospital. El barco se hundió en noviembre de 1916 al topar con una mina acuática. Violet sobrevivió de nuevo, aunque sufrió una herida grave en la cabeza. Pero ni siquiera esto le impidió regresar al mundo de la navegación marítima hasta su jubilación en 1950. Falleció en 1971 con 83 años. Además, tiene una de las historias más curiosas e inquietantes relacionadas con el Titanic. Después de su jubilación, una noche recibió una llamada de una mujer que le preguntó si la noche del hundimiento había llevado a un chiquillo en el bote salvavidas. Violet respondió que así era y la mujer añadió, «Yo era esa pequeña». Rió y colgó. Su amigo y biógrafo John Maxton Graham le dijo que probablemente era alguien que le quería gastar una broma, pero Violet aseguró que nunca había contado esa historia a nadie. Como segundo oficial del Titanic, Charles Lightoller fue el miembro de la tripulación de rango más alto que sobrevivió al desastre, ya que tanto el capitán Edward Smith como el primer oficial William Murdoch se hundieron con el barco. Fue además, en cierta manera, responsable del alto número de víctimas, ya que siguió al pie de la letra el protocolo en dejar embarcar solo a mujeres y chicos en los botes, solamente con los hombres necesarios para manejarlos. En las investigaciones oficiales del accidente, fue uno de los testimonios más importantes como el máximo oficial que había sobrevivido y por lo tanto, quien podía dar más detalles sobre las condiciones que propiciaron el hundimiento. Se mostró muy crítico con los responsables de la investigación americana, diciendo que les faltaban conocimientos en materia de navegación marítima para juzgar el incidente. Pero hizo numerosas recomendaciones que contribuyeron a mejorar la seguridad en el futuro, como calcular el número de botes en función del número de pasajeros en vez del tonelaje del barco, enviar a los barcos datos en tiempo real sobre avisos de iceberg o hacer obligatorio que siempre hubiera un oficial de comunicaciones en todos los barcos para recibir rápidamente señales de ayuda. Gracias a estas aportaciones, Toller pudo continuar en servicio con la White Star Line antes de ser reclutado como oficial en la Primera Guerra Mundial, durante la cual logró diversos ascensos hasta el rango de comandante y fue condecorado. Irónicamente, después de que el conflicto terminara fue cuando su pasado como oficial del Titanic empezó a suponer una traba en su carrera. Tras retirarse, escribió una autobiografía titulada El Titanic y otros barcos, que se volvió bastante popular hasta que la compañía Marconi de telecomunicaciones lo demandó y exigió su retirada, puesto que en el libro Lightoller atribuía parte de la responsabilidad del hundimiento a los oficiales de comunicaciones de esta compañía. Finalmente pereció en 1952 a los 78 años.
Esto fue todo por ahora en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.